Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Sistema de Sobres con Liz. Muchas gracias por estar aquí, sacar este ratito para compartir conmigo. Eh, Espero que estén pasando un excelente día. También quiero decirles que hoy por acá amaneció bastante frío, está en los 30 grados por ahí, 33. Y por eso estoy con suéter, porque está bastante frío. Mucho viento que está haciendo. El día de hoy pues les voy a compartir el presupuesto que tengo para la segunda quincena del mes de noviembre. Así que rapidito voy a comenzar por aquí. Voy a... Acá, ajá, aquí. Déjame verificar que se esté viendo en la pantalla. Bueno, pues lo que voy a hacer es el estimado de los gastos de esta quincena. Así que voy a comenzar por aquí con... las facturas que tengo en esta quincena, pues sería el seguro del carro, que serían $89 en esta ocasión. También tengo el internet, que son $43.95 mi aporte. Tengo gasolina, gas, como siempre son $70. En Netflix son $16.52. También tengo el iCloud, que es $1. La suma total de esta factura son de $220, 220,47 es el total. Se me olvidó la fecha aquí. Estamos a 11/15/2022. Y entonces aquí en los sobres de mis gastos variables, pues voy a comenzar por el mercado, que son $400. Le sigue la electricidad, son $72 que voy a sacar en esta quincena. Para el fast food, para los gustitos, son $20, que por lo general ahora estoy sacando, dividiendo 20 en una quincena y 20 en la otra. Extra gas son $10. Para el laundry, para la lavandería, son 10 también. Y entonces para Dollar Tree son $6. Aquí pues la suma total de mis gastos variables, que eso viene, se viene siendo el dinero que tengo en la carpeta siempre en mi cartera, son 518. Y entonces tengo presupuestado para los sobres de ahorro $90, que se sumo los 518 más los $90 son $608 que voy a estar retirando del banco. En esta área aquí pues voy a bajar por aquí las cantidades: 72, 20, 10, 10, 6 y 90. Estos $400 pues son 4 billetes de 100. Los $72 pues sería, lo quiero en un billete de 50, quiero un billete de 20 y 2 de 1. Estos 20 pues sería un solo billete de 20. Los 10 de extra de gasolina pues los quiero en 2 billetes de 5. El de lavandería pues sería, los $10 de lavandería pues sería un solo billete de 10. Los $6 de Dollar Tree pues sería un billete de 5 y uno de 1. Estos 90 pues los voy a dividir en déjame ver, 4 de 20 y uno de 10. Ajá, 80, 90, sí. Entonces, pues ahora lo que voy es a bajar las numeraciones aquí abajo para saber qué cantidad necesito de cada billete. De 100 necesito 4, de 50 necesito 1, de 20 necesito 6,
de 10 necesito 2, de 5 necesito 3 y de 1 necesito 3. Como ya saben, que han visto, si han visto mis videos de presupuestos anteriores, pues saben que aquí en este papel lo vuelvo y lo paso. Siempre reviso que esté perfectamente las cantidades que me den a los $108. Y paso para acá las numeraciones. Para entonces este papelito entregarlo en el banco. Y de este modo, pues la persona en el banco pues me entrega exactamente el dinero que necesito para dividir en todos mis sobres, tanto en los sobres de ahorro como en los sobres de la carpeta de gastos variables. Quiero también decirles, antes de que se me olvide, que ya prontito voy a estar haciendo el video para compartirles qué es lo que voy a hacer en el sorteo. Lo que sucede es que no he ido al banco, he estado súper ocupada con cambios aquí en el horario, en el hogar, pero ya prontito les anuncio lo que voy a estar rifando, lo que voy a estar sorteando. Bueno, pues este sería el video por hoy. Si estos temas son de tu interés y aún no te has suscrito, te invito a suscribirte para que formes parte de esta familia que va creciendo poco a poco. Y entonces el próximo video, si no es el que anunció el sorteo, pues va a ser el del relleno de sobres. Así que estén muy pendientes por ahí. Nos vemos entonces en el próximo video. Bye.